Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos arrancando esta semana de despedida del mes de abril? Y bueno, pues bienvenido mayo con todo lo que va a traer. Ya se van a dar cuenta de cómo se mueve la energía, bueno, esta semana prometo traerles muchos movimientos, prometo traerles la información para que vayas leyendo ahí cómo va el tema para mayo y despidiéndonos de un abril que no nos ha dejado nada a desear. Intenso. La energía de abril ha sido fuerte, vamos a decir, ¿no? En ayudarnos a generar ese carácter y esas estructuras nuevas. Y bueno, pues muchas gracias por compartir dónde andan, cuando escuchan el podcast. Me encanta cuando los chiquitos se aprenden el intro. Me encanta saber que disfrutas el cafecito como yo. Pero bueno, si no eres de café y haces deporte y te tomas tu suero o te tomas un té, es exactamente igualmente gozoso. Corazones, vamos a prepararnos una semana buena y intensa. ¿Qué te parece? Ya sabes que mi compromiso desde el fondo de mi corazón aquí está con ustedes. Bueno, vamos a hablar de este tema que traigo en cola, ahí desde hace mucho con una petición. Y vamos a hablar del tema que presentan, pues generalmente en la etapa escolar, pero que muchas veces pues ahí se quedó como un estigma, ¿verdad? Se quedó este tema de la dislexia, pues no sé, como un mensaje de que algo en mi mente no se procesa bien, pero mira, te voy a explicar. Vamos hablando de la dislexia y vamos a explicar de dónde viene prácticamente. Tiene como etapa biológica la cuarta etapa, que es el conflicto de relación. Es un conflicto análogo entre hemisferio izquierdo y derecho. Se habla de la dislexia como una confusión del cerebro ante ciertos grafos, o sea, letras, ¿verdad? Se confunden y se invierten, se flipean, haz de cuenta, como le dicen ahora, ¿verdad? Entonces el niño va a mezclar el lugar de ciertas letras o va a invertir su escritura o su lectura. En este caso, la dislexia puede resultar común, digamos que pues, antes era mucho más común, ahora ya le ponen el agregado del TDA y son etapas de la humanidad en donde le vamos sumando conflictos, pero bueno, realmente el conflicto habla de una rotura, o sea, obviamente el conflicto no lo tiene el niño. Y si ya eres adulto y continúas con es que soy disléxico, bueno, pues pónganse a trabajar en estas memorias, porque así se va suavizando este estrés que tiene nuestro cerebro. Pero cuando digo el conflicto, pues no lo tiene el niño, lo tiene el ambiente del niño. Y el ambiente no son solo las personas que le rodean, sino el ambiente son, ¿cómo se llama? El ambiente inconsciente, el ambiente transgeneracional, porque hay mucho de eso, fíjate. El conflicto son la rotura de las relaciones con los padres o con los padres de los padres, o sea, con los abuelos. Cuando hay una ruptura, ya sea de la madre con los suegros o del padre con sus padres, y en este sentido hay contrariedad en la lateralidad de la persona, ¿no? Y tiene muchísimo de transgeneracional. O sea, cuando empezamos a individuarnos, esto lo vemos mucho en escuela para padres. Recuérdense que en mayo tenemos
3 domingos de mayo online. Cuando la familia tiene que individuarse del sistema familiar, vamos a decir gabinete extendido y gabinete reducido, ¿no? Es decir, la familia es la que hacemos nosotros, no de la que venimos. Y muchas veces cuando no sabemos esos límites, cuando no sentimos esa libertad de hacer nuestra propia familia, ya seas hombre o mujer, y sientes todavía este cumplimiento, este deber, y todavía no tenemos esta madurez, esta cordialidad a su vez para llevar a cabo comunicación de otra manera, sino todo es como se vive en pérdida, se vive en ruptura, se vive en conflicto, se vive en contrariedad. ¿Estoy haciendo bien o no? ¿Sigo siendo buen hijo por convertirme en buen padre? ¿Sigo siendo buena hija por querer ser buena madre y buena esposa? Entonces entran en contrariedades y esto hace que pues se genere la dislexia en los críos, en los chicos que se están criando ahí, en esos papás. Entonces el resentir es, quiero estar separado de mis padres. Acuérdense, este conflicto lo viven los papás de los niños. O los padres tienen mal rollo con sus padres, o sea, los papás tienen mal rollo con los abuelos, ¿no? Porque me pide dinero, porque tengo que hacerme cargo, porque no me deja individuarme, no me deja hacer mi vida. Es decir, hay siempre algún cable ahí de comunicación que está roto y aparte se vive, repito, en esta contrariedad. ¿Estoy haciendo bien o no? Con duda, con inestabilidad. Entonces un chico, fíjate que hemos venido hablando últimamente de las estructuras mentales y de esas estructuras mentales en donde pues las personas que nos forman no tienen a veces esa solidez en sus decisiones. Y en este caso es pues de los padres con sus padres. Entonces, bueno, la solución emocional, repito, suele darse en niños. Entonces debemos mirar el conflicto en los padres, como te decía. Hay que ver de quién es doble el niño. Esto se ve en todo el trabajo del árbol genealógico, de quién es doble el niño, cómo se llama, porque a veces si el niño se llama como mi papá y estoy en mal rollo con mi papá, entonces ahora le salió, vi un caso así, de una chiquita pequeña, no tendría más de 7, 8 años, una cosa así, y entonces resulta que al abuelo, o sea, la mamá, le le pone el nombre del abuelo, o sea, haz de cuenta, pongo el contexto. Esta hija, esta mamá, como hija fue deseada varón. Entonces el papá era, no sé, Fernando o no me acuerdo si era Fernando o Alejandro, una cosa así. Y entonces esta niña le pone el nombre del papá, ¿no? Le pone Fernanda. Entonces le da el lugar al padre, ¿no? Es doble por nombre. Eso también se ve por fechas. Y luego cachan al padre que tiene un amante ahí, una cosa así muy de chisme familiar. Entonces la hija empieza a tener más rollo con el papá o se empiezan a meterse en vidas, pues ahí en conflicto familiar y entonces la hija empieza a tener dislexia. Aparte de que se llama como el abuelo, ¿no? Entonces hay que ver de quién es doble el niño, si es doble de la madre, del padre, de los abuelos o bisabuelos, por nombre, por fecha. En cuanto a la lateralidad contrariada, podemos visitar a alguien que haga kinesiología y que ayude a centrar los hemisferios. Eso se hace a través de pruebas de kinesiología con imanes y todo eso. Muy bien les pueden ayudar. Con los niños, eso se reprograma. Lateralidad es cuál es el hemisferio fuerte, ¿no? El derecho o el izquierdo. Entonces, por eso el cerebro invierte la imagen de las letras. Y bueno, tener en cuenta que seguramente la contrariedad es intelectual, o sea, exigencias hacia la familia por corregir algo del pasado o en el ámbito de la comunicación. Entonces, la verdad que se vive es la masculina o la verdad que se vive es la femenina, la de las madres o la de los padres. Y luego, pues también hay que revisarse como papás, qué le estamos exigiendo a nuestro hijo. Le estamos atando demasiado la cuerda y la tenemos así muy cortita, le estamos exigiendo mucho, lo tenemos como muy estresado,
Hay que tener en cuenta qué libertades goza el niño de acción. Acuérdense que tiene que tener actividades no dirigidas en ciertas horas, porque los niños tienen actividades dirigidas prácticamente que todo el día, pero luego están pegados a las pantallas, o sea, tampoco interactúan con los humanos, más que interactúan con pantallas y luego están en la escuela, ¿no? Que también otro rato están ahí con las pantallas. Procuramos educarles sin tener en cuenta que él o nosotros, vamos, más bien, perdón, recapitulo la pregunta porque estaba leyendo otra cosa. Hay que tener en cuenta que la educación para el chico es más los padres que los maestros de la escuela y que es más en ejemplos y en afecto los padres que los maestros de la escuela. Y a veces le dejamos a los maestros de la escuela pues que lo corrijan y allá pues para eso se les paga o para eso se les lleva y que se arreglen, ¿verdad? Y entonces a su vez este niño es nuestro maestro porque nos está mostrando esta parte del inconsciente familiar que se vive con juicios, rispideces, no sabemos estar en nuestro lugar, ni como hijos ni como padres. Entonces, pues este chico o chica, este niño nos está ayudando a entender que estamos revueltitos como papás. Así que bueno, pues hay que ver y captar las enseñanzas de estos hijos que vienen a traernos, ¿verdad? Bueno, corazones, pues yo todos estos podcasts te los dejo grabados a nuestras escuelas para padres, a los anteriores y a los que seguirán, porque así pues se convierte en un archivo que podemos compartir con todos, corazones. Tenemos una semana intensa. Yo, ya sabes que feliz de responder tus comentarios. Ahí ponemos en Instagram cuando nos ponen la historia de estoy viendo el podcast y paseando al perrito o haciendo cosas, nos viene muy bien saber que la manada cuántica está presente y activa en su trabajo personal. Te dejo un beso y un abrazo grande y le seguimos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.